Hasta acá llegaste, Racing. Finalización, terminó el sueño de la academia, eliminado de la Copa Libertadores y ahora, en el mediodía después, anoche terminó muy tarde esto, imagínense que no me iba a poner a hablar en este tono de voz cuando todo el mundo dormía en casa, pero quería hablar, ¿sí? Quería señalar porque vale la pena que el último equipo que quedaba argentino vivo en la Copa Libertadores, decir que quedó fuera. Y el último sigue siendo el último que participó, aunque sea de una instancia final de este torneo continental, el más importante que tiene América, ha sido Boca en el año 2023. Y no lo tomo ni siquiera como una gran virtud, sino simplemente un señalamiento en el momento en que está el fútbol argentino en cuanto a su nivel de equipos. Solamente Boca en los últimos años pudo pisar la final y llevarla, en ese caso, hasta la instancia del suplementario en el año 2023. Después todo lo demás ha quedado con los brasileños. Nuevamente, el primero de los finalistas es uno de Brasil. Fue Flamengo, que lo eliminó con justicia a Racing, porque Racing no pudo, porque no le dio la nafta, porque la diferencia en categoría individual y colectiva se vio muy clara, sobre todo ayer en Avellaneda, y en los primeros 45 minutos. Si se le puede rescatar una virtud a este equipo de Gustavo Costas es que en condiciones de disparidad muy grande, nombre por nombre, y hasta en lo económico, por supuesto que el presupuesto de uno y otro, estamos hablando de diferencias descomunales, abismales, que lo llevó hasta el último suspiro y que pudo haberlo empatado, pero no me quiero adelantar los pasos. Todo ayer en Avellaneda había empezado, primero y principal, con retraso. Porque llegó tarde el micro de Flamengo, porque también había llegado tarde el micro de Racing. Un festejo anticipado, provocado por los hinchas de la academia. Voy a hacer un pequeño asterisco. Ojalá que se comprenda y bien lo que voy a decir. Basta de la zaraza de que los hinchas jueguen los partidos. Porque nosotros le tenemos que demostrar y tenemos que empezar a ganar el partido. Los hinchas no ganan los partidos. Le gusta que le guste, esta es la realidad objetiva. Los partidos se ganan sola, pura y exclusivamente en la cancha. Más allá de la presión que puede ejercerse en cierta situación y si hay algún rival de turno que tengan ciertas debilidades emocionales / espirituales. Ahora, cuando te encontrás con un equipo bien plantado, de mucha jerarquía, que saben a lo que juegan, ahí los de afuera claramente son de palos. Y el antecedente de la famosa bengalita lo tenían un año atrás nada más. River llenó de bengala su cancha, ¿sí? Para la revancha con el Atlético Mineiro en la Copa Libertadores pasada. Se habían comido 3 en la ida. Tenían que meterle uno, aunque sea. Uno para ponerse en partido. Cientos de miles de bengalas. 0-0 terminó. La bengala no sirve para nada, muchachos. Incluso, hasta hablando en el más puro término futbolero, son mufa. Nunca se festeja antes y prender una bengala, empezar a tirar bengalita para todos lados, es un símbolo o un síntoma de celebración. Celebración de que si todavía hay mucho por jugar. Después con el correr del partido, la cancha estuvo semi en silencio y se escuchaban más a los 4.000 hinchas de Flamengo que a los 55.000 que había de Racing. Y lo entiendo. Juro que no es chicana lo que voy a decir. No es chicana. Entiendo, comprendo, porque se vio con mucha tensión, con mucho nervio, con mucha ansiedad. Se estaba ante una situación que podría animarme a decir que el 98 o 9% de los que estaban en la cancha no habían vivido nunca en su vida esta chance inminente de poder llegar a una final de Copa Libertadores. Me refiero a los hinchas de Racing, por supuesto. Claro, era algo que te sobrepasa de nervio. La tensión es tan grande que no estás pensando en gritar como un loco, sino en ver lo que pasa en la cancha y que tu equipo se acerque al gol. Y la realidad del partido es que Racing no se acercó, por lo menos en el primer tiempo, demasiado al gol. Ahí donde uno siempre prevé que el equipo local, y más si estás necesitado de aunque sea meter un gol para igualar la serie, se lo va a llevar puesto al rival. Todo lo contrario. La gran razón por la que Racing ya no se vio eliminado de la Copa Libertadores a los 10, 15 minutos de primer tiempo, ¿sabes cuál fue? Su arquero, Cambeses, un arquerazo. El gran acierto de Gustavo Costas en este 2025. No tengo la menor duda de eso.
el gran acierto en cuanto a las decisiones de sacarlo a Arias y de poner a este arquero que ya incluso muchos lo piensan como una alternativa seria para la selección nacional argentina. Bueno, el propio Scaloni ya lo ha tenido en cuenta para la última convocatoria. Pero ¿cómo ataja Cambeses, mamita querida? Qué pedazo de arquero que resultó tener Racing. Y fue la razón que lo sostuvo en partido. Porque si no, muy en serio, Racing en el primer tiempo tranquilamente pudo haber terminado con 1 o con 2 goles abajo. La única respuesta que tuvo Racing en ofensiva fue un cabezazo de Konechny cerca de los 12 o 13 minutos del primer tiempo, donde hizo aparecer por primera vez la figura de Agustín Rossi, de que por supuesto me voy a referir en este video. Un arquero descomunal. Pero solamente esa fue la gran intervención del ex arquero de Boca en los primeros 45 minutos. Flamengo lo tuvo que haber definido. Y todo quedó abierto para el segundo tiempo solamente por la incapacidad de los hombres de Flamengo para cerrar la serie en ese momento, en los primeros 45 minutos, que, insisto, jugó casi sobrado. Hasta me dejó una sensación que jugó al tranquito, que no puso la máxima de sus velocidades posibles. Jugó en tercera, en cuarta como máxima. Jamás llegó a caja de sexta. Se vio muy superior, probablemente, hasta subestimándolo en algún momento. En algún rato me dio, por lo menos a mí, esa impresión. Capaz que me equivoque. El tema es que estaba 0-0 y por supuesto que mientras estés a tan solo un gol de diferencia, la esperanza siempre debe estar. Un Racing que de por sí sufre las ausencias de jugadores importantes por lesión o como mínimo, para no estar al 100% de sus potencialidades. Por ejemplo, Nardoni. Nardoni no fue el Nardoni que estamos acostumbrados a ver acá en el fútbol local. En la Argentina, ni siquiera lo que le sirvió, lo importante que fue para Costas con su equipo campeón de la Sudamericana el año pasado e incluso en la Recopa, que le ganó al Botafogo a principios de este 2025. Nardoni creo que no estaba ni siquiera al 50% de su aptitud física. Y también el condicionamiento para Maravilla Martínez por las amarillas. Yo creo que esto ha jugado de una manera determinante en la serie. Maravilla no fue Maravilla. Martínez fue otro jugador, sabiendo que con una tarjeta amarilla más que le mostraban, o se perdía este partido, me estoy refiriendo al partido de la ida en Río de Janeiro, que si le sacaban ahí no jugaba la revancha en Avellaneda, y ahora sabía que si le mostraron amarilla no jugaba la final, porque tengo entendido que no se mostraba. Entonces ahí se vio claramente que el tipo estaba atado de pies y manos, casi de forma literal, te diría. No fue de ninguna manera el jugador que estamos acostumbrados a ver. El Maravilla que estamos acostumbrados a ver es el que, por ejemplo, lo hizo expulsar a Magallán en los cuartos de final de esta Copa Libertadores, que va a la fricción, al choque, casi que hace un buscarroña del fútbol. Está bien su forma de jugar. Y muchas veces los delanteros, los defensores, mejor dicho, lo han sufrido de manera horrorosa y él le saca oro a esa parte de su juego. Y esta vez no lo pudo hacer porque sabía que ante el menor roce, ante el menor choque, podía recibir la amarilla y se perdía el partido siguiente. Racing lo extrañó de una manera espantosa. A eso, por supuesto, que también sumale que ya no es el mismo Racing que ganó la Sudamericana, no tiene jugadores vitales. Juanfer Quinteros, Maxi Salas, solamente para nombrarte a dos. Ya no los tiene. Ya están los dos en River. Pasándola mal. Pero bueno, sacando esa cuestión, en Racing, el Racing campeón, fueron muy, muy, muy importantes. Y nunca lo pudo suplantar, porque no llegaron jugadores de la categoría que tenían estos dos últimos y porque colectivamente, obviamente que lo iba a sufrir. Así todo conlleva, por supuesto, conlleva un mérito haber llegado hasta la instancia en donde llegó con un equipo pobre, 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 si lo comparamos con el hoy superpoderoso Flamengo, que tiene jugadores para tirar para arriba, en todos lados. Aunque, incluso esto es para marcar, jugó sin su goleador en la noche de ayer. El número 9 titular de Flamengo no estuvo, no lo sufrió demasiado en cuanto a posibilidad de llegadas. De Arrascaeta tuvo un par, bueno, a Flamengo le sobran jugadores por todos lados. 0-0 en los primeros 45 minutos, ya con el tema de las bengalitas, del recibimiento y todo. Bueno, que verán que no sirvió absolutamente para nada. La bengala por el final, para la próxima. ¿Sí? Digo, por si llega algún otro equipo argentino en una instancia superior, muchachos, las bengalitas sí ganan. El que gane tire bengalas. Antes guardadita en el bolso.
El segundo tiempo cambió por una acción fundamental y determinante. La expulsión de Plata. Vivo Marcos Rojo, Sonso Plata, pero el árbitro del partido, este símil Luisito Abramovich, chileno, lo expulsó de una manera absurda. No tiene un solo justificativo la expulsión del ecuatoriano Plata para Flamengo. Se quedó con 10, el equipo brasileño, con más de media hora de partido por jugar todavía. Ahí creímos, bueno, entonces Racing, este es tu momento, ahora lo deberás aprovechar. Y la verdad que 11 contra 10 tampoco pudo sacar gran ventaja en el juego. Por supuesto que esto hizo que el Flamengo se retrase, defienda muy cerca de su propia área y haga crecer la figura de un arquero descomunal, como está haciendo Agustín Rossi. Hoy, para mí, sin lugar a dudas, el mejor arquero de América. Pero sin discusión de por medio, para mí, el mejor arquero de América. Hay algo que me sorprende gratamente, mucho, 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 de esta versión de Agustín Rossi. Para mí, mucho más arquero de cuando atajaba en Boca. Porque está maduro, está tranquilo. Se lo ve en los gestos. No se le mueven un músculo de la cara. Ataja, está sobrado, tiene confianza en sí mismo, siempre está donde debe estar, corta los centros, con absoluta seguridad, pulcro, ataja mano a mano, está rápido, está muy preciso con los pies. Un arquero de puta madre. Se transformó en el Flamengo. Evidentemente, años después, ha seguido creciendo. Por supuesto que era importante en Boca. Por supuesto que ha sido de los jugadores más importantes de los últimos tiempos. Y como arquero ni hablar de la gestión Riquelme. Si hablamos de Boca específicamente, y Boca lo ha sufrido mucho, su salida, su ausencia, más allá de ese momento en que Chiquito Romero inmediatamente lo depositó gracias a los penales en la final de la Copa Libertadores del año 2023. Pero insisto, este Agustín Rossi es un arquero que ha crecido de manera exponencial y hoy, sin lugar a dudas, es el mejor arquero de América y se posiciona como los mejores del mundo. Pero me parece que está fuera de cualquier tipo de discusión. Me parecería muy raro que en el próximo mercado que se abra fuerte en Europa, algún grande de los del viejo continente no lo vengan a buscar. Claro, en Río de Janeiro está muy tranquilo, le ofrecen un contrato de una millonada de plata que pocos, muy poquitos, pueden llegar a ser capaces de pagarle incluso en Europa, pero me parece que está en un nivel que pueda meritar que pueda participar de las ligas más importantes del mundo. Enorme arquero Agustín Rossi. Como dijimos, que Cambeses no solamente lo había salvado a Racing en los primeros 45 minutos, sino que casi era la única razón por la que la academia llegó vivo a la parte final. Tenemos que decir que Rossi en los últimos 20, 25 minutos, cuando Racing se vino con todo, cuando tenía 11 contra 10, tapó de esas pelotas que vos decís, la puta, este arquero me salva. Arquero salva partidos. Y por eso, como dijimos, que Flamengo lo pudo haber liquidado, Racing lo pudo haber empatado en la parte final. Sobre todo en una tapada a Vieto, a 3 metros de distancia, que era gol por todos lados. Es verdad, la pelota no se alejó demasiado del cuerpo de Agustín Rossi, pero los reflejos que mostró Agustín para sacarse el sombrero. Un arquerazo, la serie de los arqueros, porque Cambeses brilló en Río de Janeiro, también fue importante aquí en Avellaneda, y Agustín Rossi brilló de una manera tremenda acá en el cilindro de la gente de Racing. Y por eso terminó siendo entretenido y con suspenso hasta el final. Ahora, juego por juego y equipo por equipo, me parece que pasó al mejor. Y el Flamengo ha sido mejor en esta serie que lo deposita otra vez en una final de la Copa Libertadores. Y La Plata juega en algún momento. No me estoy refiriendo al jugador ecuatoriano. La plata, el dinero, el presupuesto, lo invertido para armar un equipo con grandes nombres y tiene su peso específico y lo deposita a Flamengo, que a lo largo de toda su historia le ha costado muchísimo. Incluso participar de la Copa Libertadores en este último lustro ha tenido una presencia estelar. ¿Sí? Ha ganado dos copas y ahora va por una más para poder llegar a la cuarta. Espera rival esta noche. Hoy se define entre Palmeiras y la Liga de Quito. La Liga viene con una ventaja ostensible
3-0, pero se juega en San Pablo. No doy por cerrada la serie, más allá de entender que, lógicamente, es muy difícil. La final se va a jugar en Lima, ahí donde Gustavo Costas le había prometido a sus hinchas que iban a estar. No se le dio. Me parece que hizo un montón. Los méritos trató de sostenerlo con un plantel muy menor respecto de lo que fue el campeón del año pasado y llegó hasta donde le dio la nafta, hasta que se encontró con un equipo poderoso en serio y marcó las diferencias, más allá que termina quebrándose la serie casi de chiripa, porque el Flamengo lo gana 1-0 entre los dos partidos con un gol en contra de un rebote desafortunado en la panza de Marcos Rojo. Así fue, Academia. Hasta acá llegaste, el Flamengo, el mejor en la final, ahora espera rival. Y las esperanzas para los equipos argentinos, bueno, tendrán que seguir esperando un año más. Un dato a tener en cuenta. Hay que remontarse mucho en el tiempo para ver un espacio tan largo en la presencia de un equipo ganador de Copa Libertadores en la Argentina. El último antecedente que recuerde, sin tener la estadística acá a mano, es River campeón de América del 86 y después 8 años pasaron para que el Vélez de Carlos Bianchi pueda quedarse con el torneo en el 94 ganándole, ¿se acuerdan? Esa final al San Pablo, el San Pablo multicampeón de aquellos años. 8 años. Ahora ya estamos cumpliendo 7 en que ningún argentino puede romper esa racha. ¿Será finalmente el año que viene? Ojalá, y desde el lado de Boca, obviamente, hablando, que nos toque a nosotros. Pero eso primero, hay que clasificar y asegurar la participación. Un abrazo grande para todos. Si te gustó esta reacción, por supuesto, dejá el like, comentá. Acá hablamos de todo y de todos, ¿eh? Acordate, en mi canal, Marce González CX. Nos reencontramos en la próxima. Chau.